tenemos la conferencia, invitamos a la mesa al doctor José Miguel González de México, funcionario de la Cátedra de Complejidad del Convenio de Andrés Bello, y al arquitecto Germán Trigoso, miembro del Instituto Peruano del Pensamiento Complejo. La conferencia que va a disertar nuestro distinguido visitante se denomina Teoría Educativa Transcompleja, Metacomplejidad, Aula-mente social e investigación transdisciplinar. Demos pues la bienvenida a nuestro distinguido expositor y visitante, quien con el mayor cariño, quien con el mayor aprecio a los colegas peruanos ha venido desde nuestro hermano país de Colombia y Bolivia, donde está cumpliendo funciones, con el ánimo de compartir, con el ánimo solidario de poder compartir y construir propuestas viables para la educación en América Latina. El doctor Juan Miguel González Velasco es mexicano, de nacionalidad mexicana, socio honorario del ICEN, ha sido presidente de la Cátedra de Complejidad y Transdisciplinaridad Educativa del Instituto Internacional de Investigación Educativa para la Integración, Convenio Andrés Bello, Bolivia. También el profesor creador de la teoría de la metacomplejidad y el aula-mente social, bajo el paradigma de la complejidad y la investigación transdisciplinar en educación. También es director de la revista Integra Educativa, signataria de los 13 países de la CAP. Profesor también coordinador académico del programa doctoral en educación en el enfoque de la complejidad y la investigación transdisciplinar en mi tercera CAP. Profesor es miembro de la Escuela de Complejidades de Brasil, asesor y docente internacional en los diplomados de complejidad, multidiversidad, mundo real. Miembro de la red Pensamiento Complejo de Buenos Aires, Argentina. Coordinador de la línea de educación de diseño y desarrollo curricular del Instituto Internacional de Integración del Convenio Andrés Bello. Es autor de varias obras y artículos indexados y arbitrados sobre el tema de complejidad y transdisciplinaridad en educación. El profesor, el doctor Juan Miguel González Velasco, va a dar ahora una conferencia sobre teoría educativa, transcomplejidad, aula-mente social e investigación transdisciplinar. Y el día viernes 28 a las 11:30 se va a presentar su libro, La evaluación sobre la base de la investigación como teoría del aprendizaje y enseñanza metacompleja. Profesor, te digo la palabra. Quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Ricardo Palma por la invitación a asistir a este encuentro internacional, agradecer al Instituto Peruano del Pensamiento Complejo, a sus organizadores por la invitación y por compartir estos momentos de reflexión sobre una temática muy importante que para algunos autores y para algunos continentes es un tema ya discutido, es un tema ya hablado. Y bueno, a lo largo de las exposiciones nos vamos a dar cuenta que hemos vivido, vivimos y viviremos en el pensamiento complejo, en la complejidad y en las ciencias de la complejidad. Estoy aquí ante ustedes no justamente para darles algo absoluto,
sino para compartir una experiencia muy rica que a criterio estamos tratando de desarrollar en varios países, tratando de formar justamente investigadores en el enfoque de la complejidad y la investigación transdisciplinar. Vamos a hablar un poco de educación. El tema de educación, yo comparto mucho las experiencias de los comentarios de colegas peruanos, ahora mismo en las intervenciones, en la preocupación básica de los sistemas educativos latinoamericanos y mundiales. Es justamente qué tipo de ser humano estamos formando más allá del siglo XXI. Hemos pasado varios siglos formando sujetos, ¿para qué? Seres humanos que justamente entran a los colegios, a las universidades y ven con tristeza que ya en su ejercicio profesional y en su vida cotidiana, el ser humano ¿dónde está? Comparto también mucho de los saberes, pensamientos y riqueza filosófica del profesor Edgar Morin, pero también comparto mucho la estructura, los pensamientos, el bagaje de discusión de otros autores que han hablado sobre estas temáticas en los 5 continentes y que permite justamente una discusión que se enriquece día a día y que justamente trata de orientar hacia no hacia generar una nueva ciencia, una nueva visión paradigmática, porque justamente ahora discutíamos que cuando hablamos de paradigma existen muchas definiciones de paradigma, muchas connotaciones. Los autores que han hablado sobre esta temática siguen discutiendo y seguiremos discutiendo. ¿Qué es? El mismo Morin decía, es un camaleón. Si conocemos los camaleones, un camaleón adopta diferentes formas. Creo que a lo largo de los siglos la educación ha tenido sus fortalezas, su función, pero nos ha dejado sin sentido humanizante. Voy a hablar de algunos elementos que me están permitiendo justamente en el programa doctoral que dirijo, un doctorado en educación con enfoque en la complejidad y la investigación transdisciplinar, generar un modelo de educación. Es una propuesta que lo dejo y lo dejamos plasmado en el equipo que dirige la Cátedra de Complejidad en el Convenio Andrés Bello, para que los países tomen o dejen algunos elementos que formen ese sujeto que en este momento escucho. Falto de creatividad, de elementos teóricos, falto de investigación, de innovación, de gusto por la cátedra, de gusto por las aulas universitarias, por generar. Yo hace algunos años, justamente impartiendo una conferencia con colegas latinoamericanos, hablábamos que cuando un niño, o quién es el mejor investigador, díganme ustedes, ¿quién será el mejor investigador? El niño. El niño cuando nace con una palabra clave en forma de pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello, mamá? ¿Por qué sucede esto? Ese niño, al entrar a las universidades o al entrar al colegio, desgraciadamente el por qué se les acaba. Y escuchábamos en un debate de reflexión y decíamos, el sistema educativo de nuestros países hace que el valor genético y el sentido social de orientación hacia la investigación se pierda. ¿Qué pasa entonces con los sistemas educativos, con los diseños curriculares, con la didáctica, con los procesos de evaluación, con la gestión educativa, que hace que nuestros educandos no continúen con ese porqué? Quien les habla ha desarrollado un trabajo doctoral con la Universidad de Bremen, Alemania, desde Bolivia, un país rico, culturalmente, educativo, como cualquier otro país. He trabajado justamente en el enfoque de la complejidad y la transdisciplinaridad, procesos de evaluación de los aprendizajes, orientados a no generar un sentido de calificación en los procesos de evaluación, a ver que la evaluación es más allá que la simple nota que busca el estudiante. Y me he dado cuenta en el trabajo doctoral
que el modelo, el enfoque, el paradigma, o como deseemos llamarlo en los encuentros internacionales, de la complejidad y la investigación transdisciplinar funciona para despertar a ese sujeto que nosotros queremos que en nuestros países llegue a generar conocimiento, a discutir, a reflexionar. Bueno, con ese preámbulo de decir no vamos a dar alguna receta, sino vamos a compartir una reflexión teórica, es una teoría educativa que engloba el modelo complejo con la transdisciplinaridad. Basarán Nicolescu es uno de los pioneros en el trabajo de la transdisciplinaridad. Él habla sobre algunos elementos sobre la transdisciplinaridad, pero lógicamente voy a demostrar que cuando hablamos de complejidad no lo podemos dejar desde el sentido transdisciplinar, es decir, el elemento que articula, coordina las disciplinas, pero que también articula el pensamiento complejo. ¿Cuál es la temática que voy a abordar? Está aquí, vamos a hablar un poquito, no en profundidad. Yo agradezco a la doctora Royave que ha dado todo un fundamento sobre lo que es la teoría de la complejidad, pero voy a sintetizar en 2 o 3 láminas sobre cómo podemos articularlo al trabajo educativo. La complejidad nace en campos que no son propios de las ciencias de la educación. Nace en la microfísica, en las teorías de la comunicación, en otros campos. Pero ¿cómo lo articulamos al trabajo educativo? Son elementos que están ahí propios. Sin lugar a duda hay una terminología que se habla del pensamiento complejo. Se habla de bucle, de recursividad, de dialogicidad. Hay algunos principios básicos que Edgar Molina ha hablado, pero también otros autores han desarrollado elementos propios del pensamiento complejo. Pero también se habla de complejidad. Y cuando nosotros hablamos de complejidad, no es lo mismo que pensamiento complejo y tampoco ciencias de la complejidad. Son 3 cosas que están ahí, pero tienen sus diferentes connotaciones y muchas veces en los eventos internacionales los confundimos. No es lo mismo pensamiento complejo, complejidad, que ciencias de la complejidad. Son situaciones que se han ido articulando y que están tratando de reflexionarse en los ámbitos internacionales. Hablaremos de los elementos que construyen esta teoría, que como les digo, se está llevando a la práctica en un programa doctoral. Estamos tratando de generar doctores en el enfoque de la complejidad y la transdisciplinaridad, y la cátedra, que ustedes la pueden visitar, enseguida les voy a dar la dirección, habla sobre esas bases que orientan hacia ese investigador complejo y transdisciplinar en cualquier campo, para cualquier facultad que esté interesada justamente en generar creatividad, innovación, investigación, y que los vamos a discutir en este momento. Bueno, vamos a tener enseguida una conferencia muy bonita, que la complejidad ha estado con nosotros desde hace tiempo, ha estado con nosotros y seguirá con nosotros. Pero también quisiera hablar un poco de educación. Muchas veces hacemos refrito de lo ya existente. Yo comparto mucho la intervención que han tenido por acá. Pero también cuando nosotros hablamos del tema educativo, tenemos que hacer una contextualización. Y digo contextualización porque en nuestro continente, en Latinoamérica, hemos tenido grandes educadores que han aportado al modelo pedagógico, al andragógico, a la visión de educación, que a estas alturas necesitamos hacer una reflexión a ese modelo planetario. He podido visitar varios países, ver sus sistemas educativos, y sin lugar a duda cada uno de los países latinoamericanos aporta desde diferentes enfoques. Aquí he estado trabajando en el Perú sobre su diseño curricular en función de capacidades. Pero ¿qué es una capacidad educativa? ¿Y cómo lo puedo orientar hacia la complejidad? Por ejemplo, en Bolivia yo he estado trabajando el diseño curricular comunitario, que ahora se está trabajando, y descolonizador. ¿Cómo se trabaja la complejidad en ese modelo de diseño curricular? Y se puede articular. Pero también he podido ver, por ejemplo, el modelo cubano a través de diseños curriculares por objetivos formativos. También tiene su aporte desde el punto de vista del pensamiento complejo, de la complejidad o de las ciencias de la complejidad. Y pongo esta lámina justamente para articular elementos que orienten a que ha existido sistemas educativos, experiencias pedagógicas, experiencias educativas que han trabajado en el enfoque. Si podemos leer un poco, vamos a ver que hay autores que sin trabajar en la complejidad han seguido la complejidad en la literatura, en la física, en la química, en diferentes campos del saber. Bueno, por ahí quería empezar. Sin lugar a duda, también
pese a los momentos políticos, económicos, sociales, culturales que viven nuestros países, y estoy de acuerdo con una intervención que han dado por acá, un estudiante universitario no puede dejar ajeno, si está llevando una clase exclusivamente de, no sé, de historia o de química, dejar de lado lo que está sucediendo en otro lado. Porque nosotros, y Morín, lo vamos a escuchar acá, a lo largo de estos días, nos va a hablar de una planetarización, de un sentido educativo planetario. ¿Pero qué es eso de planetarización? Que a veces lo confundimos con la visión de globalización, que como les digo, son conceptos que tienen diferentes connotaciones, pero en el enfoque que hablamos acá, moriano, la palabra planetarización tiene diferentes connotaciones, ¿sí? Y ese principio del todo en la parte y la parte en el todo tiene mucha razón de ser cuando nosotros hablamos en términos educativos. Entonces, vivimos en un avance tecnológico, en una informatización, en el desarrollo de diferentes teorías de aprendizaje. Un campo que se ha venido desarrollando en los últimos años es el tema de la neurodidáctica. Justamente anoche, en un café, así también se trabaja la complejidad o el pensamiento complejo, discutíamos cómo un estudiante es capaz de generar aprendizaje, y hablamos del estrés positivo y el estrés negativo, y surge una ciencia ahí llamada neurodidáctica, y cómo la neurodidáctica aporta a los procesos de aprendizaje y enseñanza. Entonces son elementos que están ahí articulados, y nosotros cuando estamos en las aulas como profesores, docentes, evaluamos los aprendizajes por igual, bajo un mismo instrumento. Ya hace algunas décadas Garner nos decía, tenemos estudiantes de derecha y estudiantes de izquierda, y eso no es política, sino que hay estudiantes que piensan con el hemisferio derecho y otros con el izquierdo. Unos son artistas, otros son físicos. Unos son abstractos, otros son concretos. ¿Por qué los evaluamos de la misma forma? ¿Por qué seguimos diseños curriculares bajo el mismo enfoque? Yo creo que estas temáticas, estos temas de reflexión que ahora tenemos, en el enfoque de la complejidad y lo que es transdisciplinaridad, aportan, ayudan. Morín, en sus textos lo puede leer, no niega la ciencia clásica ni la visión lineal. La complejidad es un problema, no es una solución a algo. Entonces, de esa manera también nosotros tenemos que articular que lo que se ha ido haciendo en estos años tiene un aporte en la ciencia clásica, pero lógicamente estamos llegando a que el ser humano sea deshumanizado desde el punto de vista educativo en las universidades. Por lo tanto, tenemos que reflexionar qué tipo de sujeto es el que queremos en las aulas, y el pensamiento complejo, la complejidad y la visión transdisciplinar apoyan a estos procesos. Es un complemento.